Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte de este segmento que estoy impulsando que se llama Hablando con Laura, quisiera conversar con ustedes sobre un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y es el tema de la individualidad y la rebeldía. Hoy en este video los voy a invitar a declararse en franca rebeldía con todos aquellos que no les permitan ser felices, con todos aquellos que no les permiten ser ustedes mismos. Y de eso vamos a hablar hoy en Hablando con Laura, que es un segmento que estoy lanzando. Estoy estrenando incluso logo, gracias a Félix Centeno, un colaborador, un suscriptor mío, que de manera muy generosa me ayudó a crear este logo que ustedes están viendo, con el cual pues estoy estrenando este segmento. Ya había estado sacando algunas cápsulas, pero ya con logo formal y todo, pues nos vamos a lanzar también a tener este espacio de interacción con ustedes. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, pues te invito a suscribirte en el botoncito rojo. Tengo nuevos tutoriales todos los días, tutoriales de español, y también voy a tener este segmento en paralelo, donde voy a conversar con ustedes algunos temas que a veces me vienen a la mente cuando estoy trabajando, cuando estoy grabando y digo, esto lo debería conversar con mi comunidad. Entonces vamos a comenzar hablando de este tema de la rebeldía. ¿Por qué yo digo que nos tenemos que declarar en franca rebeldía? Porque estamos en una sociedad de masas que nos obliga a vestirnos de determinada manera, a hablar de determinada manera, y si no lo hacemos así, entonces hay un rechazo social. O sea, vivimos en una sociedad en la cual tenemos que perder la individualidad para encajar en ella. Entonces yo creo que allí hay un serio problema, porque yo soy Laura, tú eres Juan, Pedro, María, quien me esté viendo, y cada uno de nosotros somos irrepetibles. Entonces esto es algo así como promover una especie de desobediencia emocional contra todo aquello que no me gusta, declararme en rebeldía contra todo aquello que no me gusta. Y cuando hablo de rebeldía no estoy hablando de llevarme la luz roja, ni tampoco de lastimar a una persona. Recuerden que nuestra libertad llega donde comienza la del otro, pero sí rebelarnos contra la injusticia, contra la indignidad, contra la imitación. Me declaro por eso en rebeldía contra todo aquello que violente mi dignidad y la de otros. Y les voy a comentar con pasajes de mi vida cómo yo me di cuenta que la indignidad, cuando violentaban mis derechos, yo me tenía que defender. Por eso les digo que tenemos que declararnos en rebeldía contra la indignidad. Porque cuando yo era muy pequeña, tendría unos 8 o 9 años, había un niño en la escuela donde yo estaba que siempre me pegaba. Entonces el niño me veía, a mí me hacían 2 colitas, tenía el pelo largo, y entonces cuando el niño pasaba corriendo, me alaba una cola. Y obviamente, pues el que ha tenido pelo largo sabe que eso duele. Además, cuando el niño pasaba, me daba en la cabeza, me quitaba la comida de la lonchera. Bueno, el niño me hacía un montón de maldades, y yo siempre le decía a la maestra me miraba, llamaba al niño, le decía que no lo volviera a hacer, y era un círculo que se seguía repitiendo. Él siempre que me veía me pegaba. Y yo, pues no sé, era como media inocente, tal vez media sonsa, todavía tal vez la vida no me había golpeado, no había aprendido a defenderme, y entonces un día él me pegó bien duro, me acuerdo, y yo estaba pegada a la verja de la salida del colegio, y en ese momento pasó una amiga de mi papá. Entonces él me ve llorando y me pregunta, Laura, ¿qué te pasa? Yo era chiquita, tenía unos 9 años. Y ya le cuento que es que hay un niño que me pega. Entonces, cuando yo llego de la escuela a la casa, me estaba esperando mi papá y me pregunta, ¿por qué estabas llorando? Le contaron que me habían visto llorando. Entonces yo le dije que es que había un niño que me molestaba, que me pegaba, que me quitaba la comida. Y entonces, ese día yo creo que fue la primera lección de dignidad que yo recibí. Porque entonces mi papá me dijo que no me dejara golpear de ese niño, y que al siguiente día yo buscara una silla
de las más grandes, de esas duras de madera, de hierro, no de las plásticas, de las duras, y que al siguiente día, si el niño trataba de agredirme o de pegarme, yo le tiraba la silla por la cabeza. Bueno, yo al día siguiente llegué hasta relajada, me acuerdo, a la escuela, tranquila. Sentí como que se había liberado un gran peso de mí, porque es el efecto que tiene cuando nosotros nos liberamos contra el verdugo, ¿no? Entonces, cuando el niño pasaba, yo casi que quería que me pegara, porque yo ya estaba dispuesta a defenderme. Por eso yo siempre digo que cuando hay un maltratador, tiene que haber un maltratado que lo permita. Y esa fue mi lección de vida, así fue como la aprendí. Entonces, resulta que a la hora del recreo, yo estaba comiéndome la comida, el niño pasó, me pegó en la cabeza, y entonces yo me levanté, ya había localizado la silla de madera dura, agarré la silla y se la lancé por la cabeza y le produje una herida aquí. Esto lo cuento no porque yo esté a favor de la violencia, sino porque es importante declararnos en franca rebeldía contra las personas que nos violentan de cualquier manera. Entonces, pues obviamente al tirar la silla le hice una herida y pues llamaron a mi papá al siguiente día. Entonces yo llegué de la escuela preocupada, ¿no? Le conté lo que había pasado y él me dijo, tranquila, no hay ningún problema, te defendiste. Uno tiene que aprender a defenderse. Entonces al otro día citan a mi papá, estaba la directora de la escuela y le dice, mire, tenemos que hablar porque no sabemos qué le pasa a la niña, se ha puesto violenta, le pegó a un niño. Y entonces mi papá le dijo, sí, yo le dije que le pegara. ¿Usted le dijo que le pegara? Dijo la directora, sí, porque ese niño le pegaba. Y ella puso queja y nadie hizo nada. Entonces yo le dije que se defendiera, que buscara la silla más grande. Imagínense, en esa reunión estaban los padres del otro niño, que le habían tenido que poner un puntaje por la herida. Yo le dije que sí, que le pegara porque él le pegaba a ella. Y nunca más ese niño me volvió a pegar. Es más, ningún otro niño de la escuela nunca más se metió conmigo. Y ese día aprendí que cuando uno se defiende, la gente la piensa 2 veces antes de tratar de golpearte o de hacerte daño. Entonces, yo te propongo hoy que te declares en rebeldía contra la indignidad. Ahora, esa indignidad no solamente me pasó siendo niña, siendo adolescente. Recuerdo que en la universidad donde yo estudiaba había un decano que se metía mucho con las alumnas. Entonces él a cada rato me llamaba a su oficina y a mí me molestaba eso. Y fui la primera vez, fui la segunda vez y la tercera vez ya no fui. Siempre me citaba para hablar de mi desempeño académico, lo cual era ilógico porque yo era la mejor alumna de la carrera. Entonces, claro, yo me daba cuenta que el hombre lo hacía porque cuando yo llegaba me daba bromas en doble sentido y la tercera vez que me llamó ya nunca más llegué. Recuerdo que nunca más me habló, o sea, yo pasaba por el pasillo y el hombre me ignoraba. Al final lo despidieron por acosar a las estudiantes. Pero bueno, esa fue otra vez en mi vida en que yo me di cuenta que me tenía que defender y que no tenía que permitir que otras personas violentaran mi dignidad. Y también por eso los llamo hoy en franca rebeldía contra la indignidad de otros. Porque uno no solo tiene que molestarse cuando le violentan la dignidad a uno, sino también a otra persona. Y les voy a contar, cuando yo estudiaba medicina, yo conté en otro video que esa fue mi primera carrera, y después yo me cambié a estudiar periodismo. En la universidad donde yo estudiaba había como el concepto de que cuando te ofendían, la gente como que se sentía motivada a estudiar. Es un concepto erróneo porque actualmente los maestros sabemos, yo también soy maestra, que esa no es la mejor manera de enseñar. Pero en ese tiempo era un poco el estilo. Entonces, como decían los médicos que esa era la manera de forjarte el carácter, había profesores que eran muy violentos y le decían tonto, estúpido a los alumnos, lo cual es violencia psicológica. Y eso no está permitido, pero bueno, yo estoy hablando de hace más de 10 años aproximadamente. Entonces yo recuerdo que una vez estamos en un laboratorio y había un profesor al que todo el mundo le tenía miedo, que era un ruso, y ese profesor le hace una pregunta a una amiga mía y ella no sabe la respuesta y ella contesta otra cosa, ¿no? Para no quedarse callada. Y entonces él le dice, tú eres burra y estúpida. No deberías estar estudiando medicina, deberías estar vendiendo pan fuera de la universidad. Mi amiga, imagínense,
que te digan eso con 18 años, ella empezó a llorar. Pero a mí eso me molestó de una manera increíble. Yo creo que ni la pensé cuando yo contesté, porque cuando yo la vi llorando, yo le dije, un momento, profesor, usted no tiene derecho a hablarle así a ningún estudiante. Es una falta de respeto lo que usted está haciendo. Todo el mundo me quedó mirando porque a ese profesor todo el mundo le tenía miedo y nadie le contestaba. El profesor se fue a quejar de mí, dijo que yo le había irrespetado, había violentado la libertad de cátedra, pero desde ese día nunca más ese profesor, al menos en mi grupo de trabajo, nunca más volvió a decirle a nadie ni estúpido ni tonto. Entonces por eso yo te digo que yo te invito en este video a declararte en rebeldía contra la indignidad hacia ti, pero también contra la indignidad hacia otros, por el simple hecho de que no es correcto. Otra cosa también, rebeldía contra la presión de grupo. Yo recuerdo que hubo un tiempo que yo estuve yendo a una iglesia y a mí siempre me ha gustado usar vestidos. Y a mí todo el mundo me pregunta que por qué siempre uso vestidos y la respuesta siempre es la misma. Es porque me gustan, me siento cómoda con ellos, es parte de mi personalidad, me gusta. Entonces yo recuerdo que yo estaba yendo a una iglesia y había unas muchachas en la entrada de la iglesia que te daban como unos panfletos. Entonces en esos panfletos te decían que Jesús es amor, la aceptación, la tolerancia, lo bueno, lo malo, etc. Y entonces una de ellas me da el papel y me dice, hermana, yo sé que usted está en proceso de transformación, de cambio. Yo llevaba como un mes, creo, yendo a la iglesia. Yo entiendo todo eso, pero recuerde que este es un culto, así que la próxima vez que usted venga, por favor, traiga un vestido que le quede por debajo de la rodilla. Yo ni siquiera tomé el panfleto, di media vuelta y me fui. Porque yo me declaro en franca rebeldía contra una institución que no me acepta como soy. Si un centro, no importa si es religioso, de culto, lo que sea, no me acepta como soy, entonces yo estoy en el lugar equivocado. Si en un lugar no te aceptan como eres y para que te acepten, tú tienes que dejar de ser tú mismo, tú estás en el lugar equivocado. Vete, no tienes necesidad de estar allí. Otra cosa. Yo creo que hay que declararse en franca rebeldía para defender la individualidad y el pensamiento crítico, declararse en franca rebeldía contra las masas, contra la masa, la colectividad que intenta que todos seamos iguales. Esto quiere decir que uno debe dedicarse a lo que le hace feliz. Esto quiere decir que uno debe vestirse como se siente bien, o maquillarse como se siente bien, o peinarse como se siente bien, no como los demás dicen. Lo importante no es que los demás te acepten. De hecho, esa búsqueda de aceptación externa solo refleja baja autoestima. Lo importante es que tú te sientas bien con lo que haces y cómo te ves. También rebeldía contra el acoso sexual, que lo vivimos muchísimas mujeres en todo el tiempo, en la calle. Les voy a contar que la primera vez que yo sufrí esto, estaba regresando de la universidad y un hombre me dijo un montón de cosas. Entonces yo llevaba un libro de anatomía, un libro enorme así, si los han visto son enormes, muy pesados, y yo le tiré el libro por la cabeza. El hombre no esperó eso, quedó medio aturdido en el piso, yo recogí mi libro y me fui. Nunca más me volvió a faltar el respeto en la calle. También me pasó con un profesor de música, estaba recibiendo clases de música de piano y mientras estábamos en la lección, recuerdo que me puso la mano en una rodilla y en ese momento yo, enfurecida, le lancé una bofetada y nunca más volví al centro de música. Entonces hay que declararse en rebelión contra el acoso todo el tiempo y no hay que permitirlo. Me pasó también cuando trabajaba en un periódico y era el asistente personal del director y habíamos ido todos los periodistas a festejar el fin de año. Entonces, a la hora de regresarnos al periódico no teníamos suficientes vehículos y entonces mi jefe se llevó a la mayoría de los periodistas y le pidió al subdirector de ese periódico que me llevara el periódico.
Y cuando íbamos hablando y conversando de temas del periódico y se detuvo el carro porque había un semáforo, me tocó las piernas. Y entonces cuando hizo eso, yo me molesté inmediatamente y le dije que lo iba a denunciar. Lo iba a denunciar por lo que había hecho. Y entonces él dijo que había sido un error, que yo estaba malinterpretando, y no estaba malinterpretando nada. Pero por supuesto, él no esperó probablemente ese tipo de reacción. O sea, tan ágil, de que a veces cuando lo pienso ahora digo, debí de verdad haberlo denunciado. Pero después de eso que pasó, nunca más se volvió a propasar conmigo. Si me pasara ahora, definitivamente lo denunciaría. Pero en ese tiempo, como yo trabajaba ahí, no quería perder el empleo, entonces a veces esas son cosas que hacen que uno tome decisiones a lo mejor equivocadas, pero por lo menos me defendí. Y recuerdo también que me pasó con el editor de otro periódico, que una vez yo estaba en su oficina, le estaba presentando un trabajo, se me cae algo, yo me agacho, y obviamente cuando una persona se agacha, pues hay partes del cuerpo que se ven más. Y entonces este editor me faltó el respeto, me dijo algo que me molestó. Todos sabemos lo que es un piropo y todos lo sabemos lo que es una falta de respeto. Y entonces yo recuerdo que le dije, es la última vez que usted me habla de esa manera. Y me fui tirando un portazo de su oficina. Y nunca más se volvió a meter conmigo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay cosas que no tenemos por qué permitir y no tenemos por qué tolerar. O sea, tenemos que declararnos en franca rebeldía contra todo tipo de acoso. Y es por eso que a mí me encanta el feminismo. El feminismo no trata de demostrar que las mujeres somos mejores que los hombres. El feminismo lo que trata de demostrar es que somos iguales y por eso hay que luchar. Cuando un grupo tiene poder, ese grupo no lo va a dejar. Por eso a mí me encanta el feminismo y me encanta la comunidad lésbica y la comunidad gay, porque creo que están en lo correcto en defender sus derechos. Y al que no le guste, que mire para otro lado y punto. También yo creo que hay que declararse en huelga y en rebeldía contra todo aquello que no nos acepta como somos. Yo recuerdo que cuando era niña yo era muy buena estudiante y siempre en el boletín de calificaciones le ponían a mis padres muy inteligente, sale bien, pero habla mucho. Y en efecto yo hablaba bastante, imagínense, o sea, si al final yo decidí dejar la carrera de medicina por periodismo porque me encanta la comunicación, me encanta hablar, por supuesto. Y entonces siempre ponían esa notita, era como el pero en la sopa. Y entonces había una profesora que decía que yo hablaba mucho y una vez estando en su clase, me pasaba mucho que yo terminaba rápido las cosas, me aburría y me ponía a hablar con la niña de atrás, que era mi mejor amiga. Y entonces resulta que ella nos da una hoja de trabajo, yo la termino y por supuesto que me pongo a hablar con la niña que está detrás. Y cuando estoy hablando con ella, la maestra me oye que estoy conversando, se molesta, ¿no? Se molesta, está escribiendo algo, se voltea y dice, Laura, levántate. Y por supuesto yo me levanto, ella agarra una regla de esas de matemática y me manda un reglazo, me dio un reglazo en las piernas. Yo sentí el dolor, por supuesto, y me senté, molesta, o sea, y lo recuerdo todavía el día de hoy, que creo que me puse roja, yo apreté los puños así, porque en ese tiempo este tema de la violencia pues no se veía como ahora, un poco se permitía eso, entonces yo me senté muy enojada por el golpe. Luther King despertó en mí, o sea, sentí una rabia tremenda, y para desafiarla me volteé y comencé de nuevo a hablar con la niña que estaba detrás, que era mi mejor amiga. Por supuesto, mi mejor amiga me miraba horrorizada, viendo que ya me habían pegado y que seguramente me iban a pegar por segunda vez. Obviamente si eso fuera actualmente, la acción sería distinta, tal vez hubiera ido a buscar al director, pero bueno, ustedes tienen que ubicarse que eso pasó hace 10 años. Entonces ella oye que yo estoy hablando, se vuelve a voltear, me dice, Laura, párate. Yo me levanto, agarra la regla, son unas reglas enormes y me manda otro reglazo, más duro que el anterior. Yo recuerdo que yo apreté así los puños y me volví a sentar, me volteo de nuevo y comienzo a hablarle a mi amiga estaba pálida, solo me miraba, ni siquiera contestaba, solo yo hablaba. La maestra se enfurece todavía más y me dice, Laura, levántate. Cuando yo veo que ella agarra la regla para pegarme, yo no sé de dónde
salió esa fuerza interior. O creo que sí, es que tenemos una gran fuerza interior, pero a veces no lo sabemos. Y yo le dije, si me pega de nuevo, se lo digo a mis padres. Claro, ustedes tienen que entender que yo era una niña, ¿no? Yo tenía como 8 años. Y claro, en ese momento ella se preocupó, porque ella pensó, bueno, si esta niña le dice a los padres que le peguen, se me va a armar un problema. Ella, enfurecida, no me pegó, me castigó, me dejó sin recreo, porque esos eran los castigos de esa época, te dejaban sin recreo, pero nunca más me pegó. Nunca más me pegó. ¿Por qué? Porque me rebelé. Si no, quién sabe hasta dónde me hubiera llevado, tal vez al hospital. Sí, qué horror. Creo que también tenemos que entrar en rebeldía contra las tradiciones dañinas. Yo tenía una amiga que estaba casado con un hombre que le era infiel, la golpeaba, la maltrataba, la humillaba. Y yo siempre le decía, pero déjalo, divórciate de ese hombre si no te quiere. Y ella siempre me decía que es que el sacerdote de la iglesia le decía que ella estaba casada, que el matrimonio era para siempre. Increíblemente eso la tenía allí. Hasta que un día, en que la golpeó tanto, la mandó al hospital y ella dijo no más y se divorció. Entonces, perfecto, porque ella entró en franca rebeldía contra tradiciones y costumbres que a ella le hacían daño. Y eso es excelente, muy aplaudible. Si hay tradiciones que te hacen daño, déjalas atrás. No las sigas practicando. También yo les invito hoy a declararse en franca rebeldía contra la imitación. ¿Qué nos dicen todos? Compárate con el mejor. Estamos en una cultura que promueve la imitación, no promueve que tú seas individual, único y irrepetible, no, promueve que tú te compares con los demás y cuando uno se compara, uno o es más que alguien o es menos que alguien. Y entonces son esas personas que van en búsqueda de la perfección constantemente y que son muy infelices, mueren de infarto agudo al miocardio, padecen gastritis, tienen que ir a ver al psiquiatra, entran en grandes depresiones. ¿Por qué? Porque su yo ideal siempre está tan arriba que por mucho que tú te esfuerces nunca llegas. Entonces yo creo que debemos de declararnos en franca rebeldía contra la imitación, o sea, eso de ve al mejor y trata de ser como él. ¿Por qué mejor no decir, no, yo soy yo, él es él y yo voy a tratar de alcanzar mis metas y también ser feliz en el proceso? También creo que hay que rebelarse contra la perfección. ¿Qué cansancio debe provocar ser perfecta todo el tiempo? La amiga perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, la hermana perfecta. Dios, qué cansancio debe dar ser perfecta todo el tiempo, controlada, porque eso es lo otro, ¿no? No solo es que seas perfecta según lo que para la gente es perfecta, sino que además controles tus emociones. Porque si tú te alteras, gritas, no, entonces estás descontrolada. Estás histérica, nos dicen a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que no hay que esconder las emociones. Esto tiene una raíz muy profunda y muy terrible en los hombres. Si eres hombre, si la persona que me está viendo eres un hombre, tú lo sabes que la sociedad ve mal cuando un hombre llora. Yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando falleció un ser querido muy, muy, muy cercano, yo recuerdo que todas las mujeres que estábamos ahí llorábamos, porque el llanto es catártico, el llanto ayuda a que liberes todo ese dolor. Pero había una persona de la familia que estaba como una estatua, o sea, increíble, o sea, y todo el mundo se sorprendía y me lo decía, vaya, pero qué tranquilo, qué fuerte lo veo. Y yo decía para mis adentros, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo reprime sus emociones? Por suerte, un mes después, lloró conmigo, lo recuerdo muy bien, me impactó porque como no nos han enseñado que los hombres lloran, los hombres tienen como una castración afectiva, una cosa horrible. Y así como las mujeres debemos luchar por igualdad de derechos, los hombres deben luchar por recuperar sus emociones, por su derecho a tener miedo, por su derecho a ser padre, por su derecho a no ser perfectos. O sea, también sobre los hombres hay un gran peso.
Entonces hay que declararse en franca rebeldía contra los patrones establecidos que no nos impiden expresar nuestras emociones. Si yo me siento triste, tengo derecho a llorar. Si yo me siento alegre, tengo derecho a gritar. Yo tengo derecho a expresarme porque no soy una computadora. Yo soy un ser humano. Tengo derecho a sentirme cansada. Tengo derecho a tomar una pausa. Tengo derecho a descontrolarme de vez en cuando. Todos tenemos derecho a eso. Y otra cosa que yo creo que es importante es que debemos de declararnos en franca rebeldía contra los patrones de belleza que dicen que lo bello es esto y esto es feo. Hay un montón de mujeres que andan por la vida haciéndose 1000 cirugías plásticas porque la presión social sobre una mujer es tanta que desarrollan un trastorno dismórfico corporal. O sea, yo tengo una amiga que es preciosa, es bella y ya va por su 5ª cirugía estética. Ella se pone, bueno, se ha aumentado, ¿no? 5 veces los senos y, Dios, cuando yo la veo, es una cosa anormal, ¿no? Y se sigue operando y cada vez se los pone más grandes. Entonces, tenemos que entender que hay que declararse en franca rebeldía con esos patrones de belleza. Ser bello no es seguir los patrones de belleza establecidos. No, ser bello es sentirse bello, es levantarse todos los días, mirarse en el espejo y decir qué bella soy, qué linda soy, como tú eres, sin necesidad de cambiarte. A mí me pasa mucho en mi canal de YouTube, como yo estoy muy expuesta a las opiniones de todo el mundo. Estas son pocas opiniones, pero ha habido. Hay gente que me dice, recógete el pelo, píntate con una sombra diferente, usa otro color de labios, no uses esa ropa porque llama mucho la atención, no uses brillo en cámara. Y yo me río porque yo pienso, ¿será que las personas que me escriben creerán que yo voy a dejar mi identidad por convertirme en algo que ellos quieren que yo sea? Yo soy Laura, y a mí me gusta vestirme así, y a mí me gusta verme así ante la cámara, y al que no le guste, pues que mire para otro lado. Hay que declararse en franca rebeldía contra esa gente que no quiere que nosotros tengamos identidad. Y finalmente, quiero por eso decir que hay que declararse en franca rebeldía contra aquella gente que no apoya el feminismo, que no apoya la reivindicación de los derechos de los hombres también en este tema de las emociones y que no apoya a la comunidad lésbica y a la comunidad gay. Cada persona tiene derecho a hacer con su vida como quiera y a tomar las decisiones que quiera para ser feliz. Declarémonos todos en franca rebeldía contra estos patrones establecidos que solo traen infelicidad, personas deprimidas, tristes que no se aceptan. La belleza es una actitud. Sentirse capaz es una actitud. Si tú te sientes bella, si tú te sientes capaz, si tú te sientes segura de ti misma, eso lo vas a proyectar y la gente lo va a aplaudir. Porque no hay cosa mejor que ser uno mismo y no ser la burda imitación de otra persona. Recuerda, declárate en franca rebeldía contra todo eso que no te permite ser feliz, que no te permite ser tú mismo. ¿Qué maletas tan pesadas llevas en la vida? Suéltalas. La única aceptación que te tiene que importar es la tuya. Es a ti a quien tienes que preguntarle, ¿lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Declárate en franca rebeldía contra la indignidad hacia ti, contra la indignidad hacia otros, contra el acoso que sufren hombres y mujeres, porque no solamente es hacia las mujeres, realmente los hombres también. Declárate en rebeldía con todo eso que quiere que tú te conviertas en la copia de otra persona y simplemente sé tú mismo. Vas a ver cómo va a cambiar tu vida cuando sueltes todas esas maletas que no te permiten
descubrirte en toda tu belleza e individualidad. Si te gustó este video, por favor, déjamelo saber en la casilla de los comentarios. Y si quieres que aborde otros temas, ya me pidieron uno por ahí, que es el tema de ser feliz, pues déjamelo también saber. Si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com o unirte a mi grupo de WhatsApp que está en la pestaña de comunidad. Bye bye.